Buenas con todos, bienvenidos a esta primera ponencia de este evento de traumatología. Mi nombre es Luis Íñiga y vamos a comenzar a estudiar cuáles son los principios básicos de la traumatología. Vamos a ver la introducción a esta, qué significa, tipos de fractura, todo lo que corresponde a conceptos básicos. Así que vamos a comenzar. Comencemos definiendo qué es la traumatología. Entonces la traumatología podemos dividirla en dos vocablos, que proviene de dos vocablos. La palabra trauma, que significa golpes o caídas, y la palabra logos, que significa tratado o estudio. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que la traumatología es el estudio de las caídas o de los golpes. Hay un término que se utiliza con frecuencia y que va de la mano con la traumatología, que es la ortopedia. ¿Ya? Pero la ortopedia corresponde a otra definición. La ortopedia no es más que el estudio y obviamente el tratamiento de todas las lesiones que sean, obviamente para fracturas o caídas, golpes, que ocurran en los niños después del nacimiento. Entonces siempre se habla de traumatología y ortopedia. Es decir, que la traumatología se encarga de los adultos y la ortopedia de los niños. Muy bien, sabiendo esto, entonces estos golpes o caídas nos van a producir, si son de alto impacto, de alta intensidad, fracturas. Entonces para esto debemos hacer un pequeño recuento anatómico de lo que es el hueso, cómo está compuesto el hueso, las funciones de los huesos, para más o menos tener una idea y ver también en su relación todas estas estructuras que vamos a mencionar con el proceso de regeneración ósea. Entonces el hueso, como generalidad, podemos decir que es un órgano duro, blanquecino, que se encarga de contener al sistema o el órgano que se encarga de producir las células sanguíneas. Es decir, que el hueso se lo considera como si fuera un órgano hematopoyético, una de sus grandes funciones. Ahora, el hueso, además de las funciones hematopoyéticas, tiene otras funciones. Entre ellas podemos mencionar a la de sostén, ¿ya? Porque sin los huesos nosotros no podríamos mantener nuestro cuerpo erguido. Tiene función de protección, obviamente, la caja torácica protege a los órganos internos, pleura, pulmón y corazón, los huesos del cráneo a las estructuras nerviosas, el cerebro, el encéfalo, etc. Otra de las funciones de los huesos también va a ser su función dinámica. Se habla de una función dinámica ya que estos huesos permiten el movimiento. Entonces aquí es algo importante de mencionar, ya que cuando veamos cómo valorar al paciente con una fractura, que es básicamente lo que se encarga de la traumatología, nosotros vamos a ver que va a existir una dificultad para realizar ciertos movimientos a los pacientes que tienen una fractura establecida. Entonces se pierde esa función ósea que es la movilidad, la función dinámica, y hablamos de una limitación funcional. Entonces eso es uno de los criterios que a nosotros nos puede indicar, sin antes haber realizado estudios complementarios como las radiografías, de que un paciente puede tener una fractura. ¿Ok? Entonces, sabiendo más o menos las funciones de los huesos, vamos a ver cómo está compuesto. Entonces, el hueso, esto es un hueso largo, por supuesto. El hueso se compone básicamente de dos tipos de tejido óseo. Un tejido óseo periférico y central, porque se encuentra prácticamente, sobre todo en la diáfisis de los huesos largos, que es el hueso compacto, ¿sí? O tejido compacto. Y un tejido que es mucho más lábil, que es el tejido esponjoso, y este es más central y dirigido hacia las epífisis de este tipo de huesos. El tejido compacto toma este nombre porque se agrupa en forma de laminillas concéntricas de tejido óseo que le dan la rigidez y la dureza al hueso. Mientras que el tejido esponjoso se agrupa, como podemos ver aquí, en forma de trabéculas, dejando espacios o poros entre cada trabécula. Esto es pues para el alojamiento de la médula ósea. Muy bien. El hueso está compuesto, además, esa es su composición como estructura. Ahora, el hueso, hablando de su composición histológicamente, podemos mencionar que tiene dos componentes. El componente orgánico, que básicamente estamos hablando de las células óseas, entre ellas por las que ya siempre hemos mencionado, que son los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Aquí se agrega también otro compuesto que es el tejido colágeno. Entonces los osteoblastos, ¿sí? Que son
o las células que se encargan de la formación del hueso, los osteoclastos, que son las células que se encargan de la resorción del hueso, es decir, degradan, degeneran el hueso, y los osteocitos, que son los que se encuentran situados en los osteoplastos, que son espacios entre las laminillas concéntricas, son las células maduras, ¿sí?, que derivan de los osteoblastos, es decir, el osteoblasto cumple su función y se convierte en osteocito, células maduras. Ahora, el componente de colágeno, que forma parte de la composición orgánica del hueso, es la que se encarga, además de otros componentes inorgánicos, de darle la dureza, la firmeza y la rigidez a un hueso. Bien, ahora por el otro lado tenemos al componente inorgánico. Los componentes inorgánicos son, entre ellos, los cristales de hidroxiapatita, el fosfato cálcico, que son básicamente los minerales que también se encargan de darle la rigidez, la dureza y la resistencia al tejido óseo. La unidad que compone al hueso y que es su unidad funcional anatómica se la denomina como osteona, que es este pequeño circulito que podemos ver aquí. Entonces la osteona está formada por laminillas concéntricas, la formación de osteocitos en los osteoplastos y una arteria, vena nutricia. Esa es la formación de la osteona. Sabiendo esto, entonces podemos pasar a ver cómo está irrigado un hueso. Entonces, los huesos, por lo general, tienen una irrigación rica, a excepción de unos cuantos huesos cuya vascularización es escasa y que tiene importancia clínica, anatómica, quirúrgica en traumatología. Igual lo vamos a mencionar más adelante. Pero los huesos en general están irrigados por una arteria nutricia y su drenaje venoso será a través de la vena nutricia que le corresponde. Estas arterias nutricias, que son las arterias principales, dan ramilletes, pequeñas ramas, hacia el interior del tejido óseo, sobre todo el tejido compacto, atravesando de forma transversal el tejido por medio de los canales de Volkmann y llegan hacia unas redes de conductos que van en paralelo al eje mayor de los huesos, que son los canales de Havers. Entonces, todos estos conductos, junto con las arterias, las venas y una pequeña red nerviosa, conforman también la osteona. De esa manera el hueso se mantiene irrigado, tiene su función, tiene su drenaje venoso y está pues compuesto para darle todas las características que le competen al tejido óseo. El hueso además está recubierto, ¿sí?, por una pequeña lámina denominada periósteo, ¿sí?, que recubre todo el tejido óseo por fuera. El periósteo lamentablemente carece de vasos sanguíneos y, como podemos ver aquí en estas imágenes, no hemos mencionado por ningún lado los vasos linfáticos, ¿sí? Esto pues es importante porque tanto el periósteo como el tejido óseo tienen escaso tejido linfático o vasos linfáticos, por no decir nulo. ¿Qué importancia tiene saber esto? Pues hagamos de cuenta que existe una fractura, uno de los fragmentos óseos atraviesa la piel, y a esto le vamos a llamar más adelante fractura expuesta. Este hueso que está expuesto al ambiente se puede infectar, ¿sí? Y el hueso, al no tener vasos linfáticos, ¿sí?, en ningún lado, lo que puede ocurrir es que no lleguen células leucocitarias, que son las que nos defienden, y ese hueso se puede infectar, y tratar una infección ósea es sumamente complicado. Es por esta razón que las fracturas expuestas corresponden a emergencias traumatológicas. Tengan en cuenta eso, no se olviden. Muy bien, entonces sabiendo esto, ahora sí pasemos a valorar, a ver y a conceptualizar qué son las fracturas. Entonces las fracturas se las puede definir como la pérdida de la continuidad ósea. Si se dan cuenta, en todos los trazos de fracturas que he puesto en esta imagen, en todos se pierde esa continuidad, ¿sí? Ya no hay, por decirlo de cierta manera vulgar, ya no está pegado el hueso. Entonces hay soluciones de continuidad y eso corresponde a una fractura. Obviamente, si nosotros vemos este tipo de imágenes, aquí he puesto pues una rayos X, ya vamos a hablar igual de todas maneras más adelante. Si tenemos este tipo de imágenes, ¿sí?, no hay ningún lado por donde confundirnos. Esto hay una pérdida total de la continuidad ósea, es una fractura. Cuando existen pérdidas de esta manera, en donde el hueso no está desplazado, ¿sí?,
puede haber confusiones incluso con rayos X que sean de niños. ¿Cuál es la razón? Recuerden que, aquí no les he puesto la imagen, me olvidé de poner la imagen, pero recuerden que en los niños existe un espacio entre la diáfisis y la epífisis en los huesos largos, y ese espacio se denomina como metáfisis. Esta metáfisis, ¿sí?, que es un espacio más o menos a este nivel, es un tejido que poco a poco va osificándose a medida que pasan los años, y ese espacio corresponde al espacio que permite al hueso crecer a medida que van pasando los años y obviamente el desarrollo del niño. Entonces ese espacio, esa solución de continuidad, se puede confundir con una fractura. Entonces siempre que ustedes tengan un niño al cual le hayan realizado una rayos X por cualquier motivo, que se haya golpeado o se haya caído, tener en cuenta que ese espacio, esa metáfisis, es normal en ellos, ¿ya? Y eso no corresponde a una fractura. Que si puede existir, por ejemplo, una metáfisis y una fractura muy pegadita a esa zona, por supuesto que la hay, y ahí hay que tener pues buen ojo para poder distinguir entre la fractura y el disco de crecimiento. Otra diferencia que hay que tener en cuenta es ver cuándo es una fractura y cuándo es una luxación. Entonces la fractura habíamos dicho que son pérdida de la continuidad ósea o una solución de continuidad entre las dos superficies óseas, mientras que una luxación se refiere a la pérdida de la relación de una articulación o a la pérdida de la relación entre dos superficies articulares. En este caso he traído un ejemplo como es la articulación del hombro, en donde podemos ver la cabeza humeral articulándose con la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces esto es normal, siempre debe haber una relación, siempre deben estar juntos. Cuando se pierde esa relación, dense cuenta aquí ya no existe la cabeza dentro de la cavidad, hablamos de una luxación. Ya, de ahí que pues si se va hacia adelante hablamos de una luxación anterior, si se va hacia atrás una luxación posterior, si se va hacia abajo una subluxación, etcétera, etcétera. Pero ese es el concepto básico que hay que tener en cuenta. Una pérdida de la continuidad es una fractura, una pérdida de la relación entre las dos superficies articulares es una luxación. Entonces, como ejemplo, he traído aquí yo varias imágenes de rayos X, donde vemos una rayos X de un codo. Podemos ver claramente cómo está relacionándose de forma adecuada y normal la tróclea humeral con el olecranon del cúbito. Acá, por ejemplo, se pierde esa relación normal. Entonces aquí hablamos de una luxación del codo o de la articulación del codo. Acá, en otra de las rayos X, aquí está de forma normal. Dense cuenta, la cabeza humeral está en relación con la cavidad glenoide. Igualito que aquí. Sin embargo, en la rayos X de acá se ve así. Hay pérdida. Veo yo por acá la cavidad glenoide y por acá veo la cabeza humeral. Entonces esto es una luxación de hombro. Muy bien. Sabiendo esto, ahora sí podemos entrar a los tipos de fracturas. Entonces los tipos de fracturas pueden dividirse de acuerdo a varios parámetros. Tengo, por ejemplo, el primer parámetro de acuerdo al trazo de la fractura. Si yo tengo una fractura que es perpendicular al eje mayor del hueso, estoy hablando de que es una fractura transversal. Si yo tengo una fractura que, por decirlo de cierta manera, de forma coloquial, una fractura de forma diagonal, que no es el término correcto, pero de forma diagonal para que me entiendan, para hacerme explicar, hablamos de una fractura que es oblicua, ¿sí? Ese es el término correcto, una fractura oblicua. Si la fractura tiene forma de espiral, ¿sí?, creo que el nombre lo está diciendo, es una fractura espiroidea o una fractura espiralada. Y si la fractura tiene varios trazos, ¿sí?, hablamos de una fractura conminuta. Eso es de acuerdo al trazo de la fractura. Ahora podemos dividir las fracturas también de acuerdo al número de segmentos o de fragmentos que se forman. Por ejemplo, si yo tengo que se forman dos fragmentos, hablamos de una fractura bifragmentaria. Aquí no tengo la imagen, pero hablamos de una fractura bifragmentaria. Si tengo una fractura en donde se forman tres fragmentos, como es este caso, hablamos de una fractura trifragmentaria. Lo que pasa es que las fracturas trifragmentarias se diferencian de las segmentarias porque en las segmentarias existen tres partes óseas totalmente distintas y separadas, mientras que en las fragmentarias se da únicamente en este tipo de aquí, que son las alas de mariposa, aquí, fragmentarias, ¿sí?
Estas son las fragmentarias. 3 fragmentos, trifragmentarias. Y si existen múltiples fragmentos, son multifragmentarias, obviamente. Aquí es con minuta, pero si estuvieran separadas sería multifragmentarias. Ahora, otra clasificación es de acuerdo a si la fractura está o uno de sus segmentos, de sus fragmentos, está desplazado o no está desplazado. Entonces ahí yo diré que existe una fractura desplazada cuando se pierde el contacto entre las dos superficies de la fractura, y la no desplazada es cuando continúa el contacto, ¿sí? Se mantiene en su sitio, pero hay pérdida de la continuidad. Aquí sale de su sitio normal, entre comillas, y hay también pérdida de la continuidad ósea. Otra de las fracturas que podemos mencionar en los tipos son de acuerdo al mecanismo, ¿ya? Entonces, de acuerdo al mecanismo, yo puedo tener fracturas por abulsión o fracturas impactadas. Las fracturas por abulsión, por ponerles un ejemplo, es cuando existe una contracción brusca de algún músculo o de segmentos musculares que provocan el arrancamiento de uno de los segmentos óseos o un fragmento óseo. Ejemplo, una contracción intensa del tríceps ural o de los gemelos, ¿sí? De los gemelos. Recordemos que los gemelos se encuentran insertándose mediante el tendón de Aquiles en la cara posterior del calcáneo. Entonces, si el tríceps ural o los gemelos se contraen fuertemente, pueden causar el arrancamiento de un pedazo del calcáneo, más que nada su apófisis posterior. Mientras que las impactadas se dan cuando uno de los fragmentos óseos se introduce dentro del otro, y esto pues es debido a mecanismos directos, cuando existe un golpe o un trauma tan fuerte que provoca una fractura y que ese fragmento, ese trozo de hueso, se introduzca dentro del otro. Otro tipo de fracturas son las denominadas en tallo verde. Estas por lo general se evidencian más en los niños, y cuando hablamos de fracturas en tallo verde únicamente decimos que es porque es una fractura incompleta, ¿ya? Si nos damos cuenta, todo el espesor del hueso no está comprometido, solamente un pedazo, ¿sí? Una parte. Entonces eso es una fractura en tallo verde. Aquí he traído casi lo mismo, pero con unas imágenes de rayos X para que más o menos evidenciemos cómo son este tipo de fracturas. La transversa, por ejemplo, aquí nos damos cuenta clarito, la fractura en alas de mariposa. Esta sería una fractura trifragmentaria, miren, un fragmento, 2 fragmentos y 3 fragmentos. Fracturas oblicuas, ¿sí? Esta es una fractura oblicua en forma diagonal, entre comillas, recuerden. Impactada, miren como un fragmento se introduce dentro del otro. Las espiroides, formas espirales. Las parcelares, en este caso son las de abulsión, ¿sí? O parcelares. Miren como aquí el calcáneo ha sido abulsionado, ¿sí? Arrancaron un pedazo del calcáneo, muy probablemente puede ser debido al mecanismo que les mencioné. Las conminutas, miren, ¿sí? Muchos fragmentos, no son incontables. Las incurvaciones, también denominadas como cabalgamientos, no son fracturas como tal, pero también causan deformidades y a largo plazo pueden causar pues alteraciones en los tamaños de los miembros, ya sea superiores o inferiores. Las segmentarias, miren, en múltiples fragmentos grandes, y las en tallo verde, que si aquí se dan cuenta, son incompletas, ¿ya? Aquí ven igual como la cortical del hueso no se ha comprometido de un lado, del otro sí, entonces por eso son incompletas. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, hay que tener en cuenta y saber cómo describimos nosotros una fractura. Entonces siempre hay que comenzar describiendo el trazo de la fractura. Luego del trazo hay que describir si está o no está desplazada. Posterior a esto mencionamos el lugar en donde se encuentra la fractura y el lado en el que ocurrió. Me refiero a si es derecho o izquierdo, dependiendo de los miembros o del sitio del cuerpo. Entonces, suponiendo tengamos un ejemplo en este rayos X, yo comienzo a mencionar, tengo una fractura transversa por el trazo, ¿sí ven? Transversa, que está no desplazada, recuerden, se mantiene en contacto las dos superficies, aquí no hay contacto, entonces esta como sí tiene contacto, no desplazada. Ahora luego voy con el sitio del hueso, el lugar del hueso en donde se encuentra. Entonces en este caso yo puedo mencionar que es en el tercio medio de la diáfisis de la tibia y termino con el lado. ¿Qué lado es? Entonces este lado se ve que es un lado derecho. Entonces el término o la descripción correcta sería, tenemos o estoy frente a una fractura transversa, no desplazada, es completa porque si se dan cuenta todo es completo, una fractura transversa no desplazada
del tercio medio de la diáfisis de la tibia derecha. Ya, más o menos así es como podemos describir nosotros una fractura. Acá sería, por ejemplo, vamos al ejemplo de la oblicua. Acá tendríamos pues una fractura oblicua, ¿sí?, que se encuentra desplazada. Miren que aquí hay pérdida total de la relación entre los dos trozos, entre los dos pedazos del hueso. Entonces es una fractura oblicua desplazada del tercio medio de la diáfisis. Esto parece un fémur izquierdo, entonces de la diáfisis del fémur izquierdo. Ya, así de esa manera nosotros describimos las fracturas. Recuerden siempre eso porque en algún momento lo van a necesitar saber y tienen que decirlo de la forma adecuada. Ahora, siempre que ocurre una fractura, obviamente de alguna manera el hueso se tiene que recuperar, ya sea mediante ayuda quirúrgica o ya sea mediante ayuda ortopédica. Ortopédica me refiero a un tratamiento conservador, que no hay necesariamente que intervenir con cirugía, pero sí el paciente debe guardar reposo y hay que inmovilizar la parte que está afectada. Entonces, siempre que hay una fractura, para recuperación hay que hacer énfasis en la consolidación ósea. Este es un proceso de recuperación, de reparación del hueso, y esta consolidación ósea la podemos dividir en dos grandes tipos: la consolidación primaria y la secundaria. La primaria se diferencia de la otra porque en la primaria existe participación escasa, por no decir ninguna, de tejido de granulación, mientras que en la secundaria sí lo hay. Y en la primaria, por lo general, este tipo se da cuando el paciente es sometido a una fijación ósea, ¿sí?, a tratamiento quirúrgico, por decirlo de cierta manera. Esto después con la colocación de placas, de clavos endomedulares, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver más adelante en tipos de tratamiento. Entonces, siempre que haya este tipo de intervenciones se produce una consolidación primaria. En las secundarias, pues cuando no existe este tipo de manipulación o de sometimiento del paciente. Entonces aquí se van a producir 4 fenómenos o 4 pasos en la consolidación ósea secundaria. El primero es la hemorragia de inflamación. El segundo es la formación del callo blando. El tercero es la formación del callo duro. Y el cuarto y último, la remodelación y reconstrucción del hueso. Entonces el primero es el hematoma, luego se forma un callito blando, que incluso si el paciente no mantiene la inmovilización adecuada, este callo blando puede tardar mucho tiempo en volverse duro o incluso se puede volver a degenerar el callo, ¿sí?, y por eso no se puede recuperar el hueso lo más pronto posible. Luego se forma el callo duro y por último ya ocurre la neovascularización, la remodelación, etcétera, etcétera, la recuperación total del tejido óseo. Entonces comencemos con el primer paso, la hemorragia e inflamación. Siempre que hay una fractura, habrá ruptura de vasos sanguíneos, siempre, ya que por el mismo mecanismo de lesión, puede ser de golpe directo o de trauma indirecto, como sea, el mecanismo de la lesión siempre es un golpe, una caída, entonces hay lesión de vasos sanguíneos. Además de esto, los vasos que se rompen o que se dañan no solamente son los propios del hueso, sino también los que se encuentran a nivel adyacente. Entonces todas estas lesiones de vasos sanguíneos provocan que haya una extravasación de esa sangre y se forme un gran hematoma, ¿sí? Este es el hematoma o la hemorragia de la fractura. Bien, conforme pasan las horas, esta hemorragia, este hematoma, va siendo reemplazado por tejido de fibrina, ¿sí? Entonces la fibrina prolifera, se forma un tapón, un coágulo de fibrina, y poco a poco se van taponando, por decirlo de alguna manera, los vasos sanguíneos que están rotos, que están lesionados. Entonces, de forma transitoria se produce una isquemia y una necrosis del tejido adyacente a la fractura, ¿sí? Entonces hay una necrosis ósea. Pero recuerden, es importante saber que esta necrosis es transitoria. Transitoria me refiero a que no va a provocar mayor complicación dentro de esa fractura, ¿verdad? Porque ninguna necrosis es transitoria o es reversible. Una necrosis ya es muerte del tejido. Quizás me estoy expresando mal. Entonces, hablamos de que hay una necrosis que no va a complicar al paciente. ¿Por qué razón? Porque en los huesos, por lo general, cuando ocurre este hematoma, se cambia por fibrina y se taponan los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos taponados siempre van a intentar obtener otra vía. Entonces comienzan a formarse puentes de anastomosis con vasos sanguíneos que estén permeables para poder asegurar la vascularización al resto del tejido óseo e incluso para poder continuar con la remodelación ósea. Recuerden que
a través de los vasos sanguíneos es por donde llegan las células sanguíneas. Entonces, de ley, el hueso va a buscar la manera de obtener sangre, obtener vascularización. Una vez que ocurre esto, entonces comienza el proceso de la formación del callo blando. Ahora, antes de pasar al segundo paso, cabe resaltar, ¿sí?, que esta necrosis en la mayoría de los huesos es irrelevante, ¿sí? Es irrelevante, no ocurre nada, pero existen zonas de diferentes huesos o incluso huesos en los cuales esta necrosis puede ser muy importante. Por ejemplo, la cabeza del fémur es una de las zonas en donde mayormente ocurren necrosis avasculares, debido a que la cabeza femoral, si hay lesiones o si hay fracturas del cuello del fémur, la cabeza del fémur se queda sin vascularización, porque en el cuello recorre la arteria o la única arteria que se encarga de darle irrigación a la cabeza. Otro de los huesos en los cuales también puede ocurrir lo mismo son en los huesos escafoideo y astrágalo. ¿Sí? El escafoideo y astrágalo, me refiero al pie. Esos también, como por lo general no están en tanta actividad o no tienen tantas inserciones musculares, no requieren de tanta vascularización. Por lo tanto, cuando hay fracturas de estos huesos, se lesionan los pocos vasos que le dan irrigación, y obviamente por el mecanismo de taponamiento para evitar la hemorragia, el hueso se queda sin esa vascularización, se queda sin esa sangre. Entonces ocurren necrosis avasculares importantes. Entonces eso hay que tener en cuenta siempre. Fracturas del cuello del fémur, fracturas de astrágalo, fracturas de escafoides. Siempre hay que tener en consideración que una de las complicaciones que puede ocurrir en ellos son las necrosis avasculares, y eso sí complica al paciente. Muy bien, entonces ahora sí, una vez que se formó el hematoma y se reemplazó por el tejido de fibrino, además de esto se taponaron los vasos, comenzó la vascularización por anastomosis laterales adyacentes, y a través de estos vasos pues comienza la migración de células blancas, ¿sí? Comienzan a migrar los leucocitos, entre ellos los macrófagos fagocíticos, los polimorfonucleares y también las células gigantes multinucleadas, que son las que se encargan de fagocitar cuerpos extraños. Todas estas células blancas van a producir factores químicos, como lo son el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta y el más importante de todos, que es los factores de crecimiento de fibroblastos. ¿Sí? Digo que es el más importante porque este es el que va a hacer que los fibroblastos proliferen, y mediante esta proliferación de fibroblastos comienza a formarse ya un tejido fibrótico que va a tratar de volver a reconectar por puentes las superficies óseas. Entonces este es el más importante de todos. Entonces la formación del callo blando es la migración de estas células blancas, la formación de las sustancias químicas y la proliferación de estos fibroblastos. Entonces los fibroblastos comienzan a trabajar y comienzan a formar puentes entre ellos para tratar de unir la superficie. Este callo blando se forma más o menos entre 0 y 2 semanas de haberse producido la fractura, ¿sí? Dentro de este proceso también van a comenzar a proliferar las células progenitoras y diferenciarse en condrocitos, ¿sí? Ya que pues se va a comenzar a reemplazar todo el tejido que era de fibrina por cartílago, ¿ya? Y este cartílago posteriormente va a pasar por un proceso de osificación para convertirse en tejido óseo. Entonces en el tercer paso comienza la formación del callo duro y la remodelación en el cuarto paso. Entre las 2 y 3 semanas tenemos ya más o menos un callito óseo formado, en donde comienza a proliferar, miren, hialina y el fibrocartílago. Esto es por la proliferación de los fibroblastos. Y la osificación endocondral se da por la proliferación de los condrocitos. Recuerden, si no hay condrocitos, no hay osificación endocondral. Entonces comienzan a formarse puentes, ¿sí?, de manera transversal para tratar de trenzar o de unir, ¿sí?, las superficies óseas. Esto ocurre entre 2 y 3 semanas, la formación del callo duro. Posterior a las 3 semanas ya podemos ver que existe un callo más o menos formado de tejido óseo, pero que todavía deja espacios en su interior. Esto pues con el pasar de los meses se va a ir rellenando también el tejido óseo hasta que finalmente compongan en su totalidad la reconstrucción ósea. Entonces si nosotros a las 2 o 3 semanas realizamos una radiografía al paciente que haya tenido algún tipo de fractura no complicada, sí, vamos a ver de esta manera. Vamos a ver un pequeño abultamiento óseo a cada lado
del perímetro del hueso. Entonces esto me está indicando a mí que hay una formación de callo óseo y que probablemente esta fractura, si sigue inmovilizada, si el paciente se sigue cuidando, va a recuperarse de manera adecuada. Aquí no vamos a ver ningún problema. Entonces ya comienza, después de varios meses, la remodelación y reconstrucción ósea. La remodelación no es más que el cambio de sentido de las fibras óseas. No sé de qué manera más explicarlo. La remodelación es de acuerdo al uso que se le dé al hueso o de acuerdo a la actividad que el paciente realice, el tejido óseo se va moldando, ya más o menos, para que se entienda. Entonces eso ocurre ya después de varios meses con la reconstrucción total del hueso. Entonces aquí vemos más o menos un resumen, un esquema de la evolución de la consolidación secundaria. Primero de 0 a 3 semanas, recuerden, comienza lo que es el proceso de inflamación, el proceso del callo blando, que comienza a formarse hasta las 3 semanas, de 3 a 4 o 5 semanas. Hay proceso de reparación, luego se forma el callo duro, que puede ir desde las 3 semanas en adelante hasta varios meses. ¿Sí? Y después de varios meses comienza la remodelación que les mencionaba, que de acuerdo a la actividad que el paciente realice, el tejido óseo se va a ir amoldando. Y de esa manera pues ocurre básicamente la remodelación, la reconstrucción o la recuperación del hueso después de que haya ocurrido una fractura. En todo este proceso van a existir factores reguladores, entre ellos pues factores que promueven la consolidación y factores que no promueven o que dificultan que se produzca este proceso. Entonces, entre los que promueven tenemos factores hormonales, vitamínicos, factores de crecimiento e incluso factores físicos del mismo paciente. Entre los hormonales, las hormonas de crecimiento, la insulina, los esteroides, las hormonas tiroides, la calcitonina, todo lo que conlleve a fortalecer la osificación. Las vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, los de crecimiento, entre los que ya hemos mencionado también las interleucinas, y los factores físicos, pues los ejercicios y carga controlada. Recuerden que esto es de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente. Obviamente, si un paciente se mantiene en actividad y no guarda el reposo adecuado, no va a promover la consolidación, sino que más bien la va a dificultar. Los ultrasonidos de baja frecuencia, los oxígeno hiperbárico son otro de los factores. Entre los factores que dificultan tenemos las alteraciones endocrinas. Por lo general, todo paciente que tenga una patología de base va a dificultar la consolidación, entre ellos la diabetes, ¿sí? Una de las más comunes, la deficiencia de la hormona de crecimiento, es decir, si la hormona de crecimiento promueve, la deficiencia de esta va a dificultar. El tratamiento con corticoides es importante porque los corticoides, sobre todo en los huesos que les he mencionado, es decir, la cabeza femoral, el astrágalo y el escafoides, el uso inadecuado de corticoides me puede provocar una necrosis avascular, sobre todo y más particularmente sobre la cabeza del fémur. Así que hay que tener mucho cuidado pacientes que se estén manejando con corticoides, ya que van a dificultar la consolidación y puede incluso complicar con lo mencionado. Obviamente pacientes con malnutrición, perturbación del hematoma de la fractura, es decir, lo que hemos dicho, ¿no? Si mantiene actividad física, el paciente nunca se va a recuperar, ya que el hematoma es uno de los mecanismos que tratan de mantener encerrados todos los factores que van a intervenir en la recuperación de la fractura. Factores físicos, lo mismo, ¿sí? Interposición de partes blandas en el foco de la fractura, etcétera, etcétera. Hipoxia local, ¿sí? Como es el caso de los huesos mencionados. Reducción de la vascularización local, lo mismo. La lesión de las partes blandas, por supuesto, por ejemplo, fracturas expuestas, ¿sí? Fracturas expuestas, se va a complicar mucho más la recuperación porque se puede infectar, etcétera, etcétera. Pacientes que consuman sustancias como el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera. Obviamente, y la edad avanzada. Esto es importante porque pacientes con osteoporosis, pacientes mujeres que estén en la menopausia, por ejemplo, que tienen reducción de estrógenos, van a producir que el tejido óseo se vaya reabsorbiendo considerablemente, ya que los estrógenos tienen un factor de protección en los huesos o de protección para osteoporosis. Entonces, pacientes mujeres con edad avanzada, sobre todo, pueden tener fracturas por fragilidad ósea y estas fracturas pues van a demorar mucho más tiempo en recuperarse. Pacientes añosos, varones, por supuesto que también. Y aquí hay que determinar dos parámetros que son dos términos que se usan mucho y que hay que tener en cuenta, que son la consolidación viciosa y la pseudoartrosis. Entonces, la consolidación viciosa
se da en este tipo de pacientes. La consolidación viciosa no es más que cuando una fractura demora más de 3 meses y hasta 6 meses en recuperarse, lo que normalmente es entre 6 a 8 semanas el tiempo de recuperación en la mayoría de las fracturas. Claro que depende de la edad del paciente, depende de muchos factores, pero como término general entre 6 a 8 semanas, las fracturas que no son complicadas ya deberían recuperarse. Cuando no se recuperan en este tiempo, sino que se recuperan entre 3 y 6 meses, hablamos de una consolidación viciosa. Se dificulta la consolidación. Y cuando la consolidación ocurre después de los 6 meses, hablamos de una pseudoartrosis. ¿Sí? Y esto ocurre principalmente en pacientes de este tipo, pacientes de edad avanzada. O incluso pacientes que no guardan el reposo adecuado, como habíamos dicho, y se ponen a realizar ejercicios, cargas pesadas, etc. Entonces tengan en cuenta eso. Asociada a estas lesiones de huesos, las fracturas, pueden venir lesiones nerviosas, ¿sí? Entre ellos 3 términos importantes que son la neuropraxia, la neurotmesis y la axonotmesis, ¿sí? Toda lesión que esté cerca de una rama nerviosa puede provocar una de estas 3 complicaciones. Entonces, según la clasificación de Seddon, estas son las lesiones nerviosas comunes en las fracturas. Entonces la neuropraxia, comencemos con la neuropraxia. Esta no es más que pues la lesión del nervio por compresión, es decir, el epineuro está intacto, ¿sí? El epineuro está intacto. A ver, aquí me he equivocado en esta imagen. El epineuro está intacto y el axón también se encuentra intacto. Aquí está mal esta imagen. El axón se encuentra intacto, pero hay compresión. Este proceso pues va a demorar un par de días, par de semanas, y se va a recuperar nuevamente la función de la fibra nerviosa, ¿sí? Porque no hay mayor lesión, solamente fue comprimido de forma brusca y eso pues realizó algún tipo de parestesia, algún tipo de alteración nerviosa. La neurotmesis, por el contrario, es la lesión del epineuro con la lesión completa del axón, ¿sí? Esto es irremediable, esta lesión es irremediable. Mientras que la axonotmesis es cuando el epineuro se encuentra intacto, pero hay lesión del axón, ¿sí? Aquí vemos la misma imagen, me he equivocado, la misma imagen. Entonces más o menos yo les he puesto aquí un cuadro para diferenciar este tipo de lesiones. Entonces vemos la neuropraxia en cuanto a su estructura, si ven, fibras intactas y solo es por contusión, compresión o isquemia. Y este pues es un bloqueo temporal, ¿ya ven? Bloqueo temporal, y la recuperación es espontánea, no hay ningún problema. La axonotmesis, recuerden, el epineuro intacto, pero el axón está lesionado. Entonces, epineuro o perineuro intacto y axón lesionado. La lesión funcional es que hay bloqueo temporal, pero si es extenso, la lesión puede ser un bloqueo definitivo. Y obviamente la recuperación va a ser a mucho más tiempo, una recuperación a largo plazo. La neurotmesis, perineuro y axón lesionados. Aquí vemos perineuro y axón lesionados totalmente. Aquí hay pues bloqueo definitivo de la transmisión y como les había mencionado no hay recuperación, ¿sí? Es irreversible. Tener en cuenta siempre estas lesiones nerviosas, porque por ejemplo una neurotmesis de una fractura, o sea, para poner un ejemplo, se puede producir una fractura de húmero, por ejemplo, de la diáfisis del húmero o de la diáfisis del tercio inferior de la diáfisis del húmero, que me puede producir a mí una lesión del nervio radial, ¿ya? Y esta lesión del nervio radial puede ser una neuropraxia nada más, se recupera espontáneamente, la fibra está intacta, pero si la fractura fue mucho más fuerte o el fragmento del hueso del húmero lesionó mucho más al axón y por ejemplo me produce un perineuro con un axón lesionado, yo voy a tener que me está seccionando el nervio radial, entonces voy a tener las lesiones típicas del nervio radial como lo son la mano caída, porque ya pierde la función los músculos extensores del antebrazo, entonces de la mano, perdón, extensores de los dedos, entonces produce una mano caída, más o menos para que se hagan una idea y digan, bueno, esta es la relación de las fracturas con este tipo de lesiones. Ahora, las fracturas, ¿sí? Habíamos dicho que se pueden causar por golpes o caídas, etc. Pero tenemos que saber cuáles son los mecanismos de lesiones en las fracturas. Entonces los mecanismos básicamente se dividen en 3 o 4.
Primer mecanismo es el mecanismo directo, ¿sí? Mecanismo directo, que es decir, un impacto básicamente directo, como su nombre lo indica, sobre el hueso que fue fracturado. Aquí tenemos un ejemplo, fractura de ambos huesos de la pierna. Aquí tenemos otro ejemplo, caída sobre la rodilla, fractura de la rótula. Ahora, el mecanismo indirecto es cuando, por ejemplo, el paciente cae sobre su mano, por darles un ejemplo, y la fractura no ocurre en los huesos de la mano, sino que ocurre en el antebrazo, o incluso puede haber fracturas del húmero. Entonces, la fuerza viaja desde la mano hacia el brazo o incluso hacia el hombro, provocando la fractura a este nivel. Entonces, como el húmero no fue el que directamente se golpeó contra el suelo, hablamos de un mecanismo indirecto, ¿ya? El otro mecanismo es el mecanismo por abulsión, que es el que les mencioné del ejemplo del tríceps sural, cuando hay arrancamiento de un fragmento del calcáneo. Y por último, los mecanismos de cizallamiento, que es cuando roza demasiado dos superficies óseas y puede provocar fracturas. Bien, estos son los mecanismos principales. Entonces hay que valorar siempre el mecanismo de lesión cuando tengamos dudas de cómo sucedió una fractura. ¿Por qué razón? Suponiendo que llegue un paciente de edad avanzada con una fractura en el húmero, por ejemplo. Ya hay que preguntar cómo se cayó, por qué se cayó. Lo importante es saber cómo se cayó es por el mecanismo. Si nosotros, por ejemplo, la abuelita nos dice o el abuelito nos dice que se golpeó fuertemente con la puerta justo a nivel del brazo, hablamos de que es un mecanismo directo. Pero lo importante radica aquí es que, por ejemplo, si ella no se golpeó en ningún lado y haciendo algo de la vida cotidiana se fracturó algún hueso, supongamos el ejemplo, el húmero mismo, hablamos de otros tipos de fracturas que me olvidé de mencionar, que son las fracturas patológicas. Y esas fracturas patológicas es cuando hay una enfermedad de base del paciente, por ejemplo, osteoporosis, que es la más común. ¿Ya? Entonces, por eso es importante siempre conocer los mecanismos de lesiones y además de esto también conocer cómo se cayó el paciente, cómo se golpeó, qué le sucedió. Otra importancia es también cuando existen dudas diagnósticas. Muchas veces se realizan rayos X donde quedan dudas de si es o no es una fractura, porque a veces la rayos X está mal tomada, mucha penetración, poca penetración, etc. Entonces la clínica es la que manda decirle o preguntarle al paciente cómo se cayó. Entonces por mecanismo podemos decir si esto es una fractura o no, esto no es una fractura. Muy bien. La clínica de un paciente con una fractura es básicamente la misma en cuanto a estos tres parámetros. Siempre va a tener dolor, siempre va a haber edema de la zona, ya sea de la mano, de la pierna, del tobillo, del lugar donde esté fracturado. Y aquí es importante tener en cuenta que paciente que tenga más de una semana, por decir un ejemplo, que se haya golpeado, se haya caído y todavía siga edematizado, muy probablemente, y que no se haya hecho ningún tipo de estudio y sigue edematizada esa zona, muy probablemente hay una fractura, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre eso. Entonces, paciente que llegue con edema de algún lugar del cuerpo, que haya dicho que se golpeó o se cayó y nunca se hizo ninguna valoración, realizarle una rayos X, porque lo más probable es que esa zona, ese hueso esté fracturado. Siempre o por lo general hay deformidad, ¿sí? Miren esto, por ejemplo, sobre todo en los huesos del antebrazo, puede estar cabalgado de esta manera. Y la limitación funcional, que es una de las claves para decir que existe lesión ósea. Entonces recuerden, dolor, edema, deformidad y limitación funcional siempre van a estar presentes. Otra de las características de los pacientes con fracturas es dependiendo de la zona o del hueso que se haya fracturado. Por ejemplo, hay zonas específicas en donde las fracturas de cadera tienden a ser de esta manera, ¿sí? Una rotación externa del miembro inferior. Entonces yo veo esto y digo fractura de cadera, obviamente con el antecedente de algún accidente de tránsito, se cayó, etc. O puede haber rotación interna cuando son luxaciones o fracturas también. Otro ejemplo es la postura del paciente, cómo te llega el paciente. Muchas veces la forma en cómo llega nos está indicando desde ya dónde puede haber sido el golpe o dónde puede estar la lesión. Si el paciente me llega con esta actitud, conocida como actitud de sol, yo puedo imaginarme que la fractura está en el brazo
o sea húmero, perdón, o en la clavícula, ¿sí? Una de las dos. Si el paciente me llega así, ya hemos dicho fractura de cadera, y dependiendo de cómo llegue el paciente, o si llega que no puede asentar el pie, no puede caminar, ya más o menos nos imaginamos dónde está la lesión. Otro signo que podemos evidenciar en las lesiones o en las fracturas son las equimosis. Estas equimosis, ¿sí?, pueden ocurrir a nivel del pecho, del brazo, cuando hay fracturas de la cintura escapular, ¿sí?, por ruptura de los vasos sanguíneos. Miren cómo se ha acumulado toda la sangre en el tejido celular subcutáneo. Entonces, más o menos estos son los signos y síntomas característicos de un paciente con fractura, para que más o menos nos hagamos una idea. Ahora, un paciente nos llega con fractura, lo primero que tenemos que hacer es valorar, preguntar dónde se cayó, cuándo se cayó, cómo se cayó, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, para nosotros diagnosticar una fractura, lo ideal es hacer una rayos X, pero siempre y cuando, como les había mencionado, tengamos los criterios: edema que perdura, el dolor, si hay deformidad, por supuesto, más todavía, y la limitación funcional, que son los criterios para yo poder decir, realícenle una rayos X al paciente para ver si tiene o no tiene fractura, que lo más probable es que sí la tenga. Entonces los métodos diagnósticos son las rayos X. Recuerden que esto es radiación, así que tratar de evitar en pacientes que sospechemos que no pueden tener fracturas y simplemente ha sido una contusión. Para el diagnóstico por rayos X siempre se debe pedir mínimo 2 proyecciones, ¿sí? Y las más conocidas siempre son la posterior anterior, la lateral. Pero si hay posibilidades, siempre pidan una tercera proyección, sobre todo cuando son huesos del carpo o huesos del tarso. Esto es, o cuando haya duda diagnóstica en las 2 primeras proyecciones. Esto es pues porque los huesos del carpo y los del tarso se suelen superponer. Entonces siempre se piden oblicuos y apeo lateral para poder visualizar mejor todos los huesos, por si acaso se nos pueda estar escapando alguna fractura por ahí. Otro método diagnóstico es la tomografía con ventana ósea. Si ven, podemos observar claramente el tejido óseo, y cuando obviamente existe una pérdida de la continuidad, estamos hablando de una fractura. Y las reconstrucciones en 3D para cuando sean politraumatismos, ¿sí?, que son mucho más específicas y sensibles, y se puede evaluar y diagnosticar adecuadamente cuáles son las zonas que están realmente lesionadas. Una vez que hemos diagnosticado la fractura, que hemos visto qué tipo de fractura es, el tipo de paciente que tenemos, ya sea añoso, paciente de edad avanzada, paciente con alguna comorbilidad, paciente joven, un niño, ya podemos nosotros diferir cuál es el tratamiento, ya sea un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. De manera muy general, ¿sí?, porque estamos viendo generalidades, el tratamiento conservador se da para pacientes que no pueden entrar a los quirófanos por alguna enfermedad en específico, pacientes que tienen fracturas que no están desplazadas, ¿sí?, eso es importante de saber, porque si no está desplazada, simplemente con inmovilización 6-8 semanas, el hueso tranquilamente se recupera. ¿A quiénes le vamos a realizar el tratamiento quirúrgico? A los pacientes que tengan fracturas desplazadas, pacientes de edad avanzada que no sea posible recuperar hueso con tratamiento conservador, y pacientes, como les había mencionado, que siguen realizando actividad física, no se cuidan y por lo tanto tienden a realizar consolidaciones viciosas, pseudoartrosis. Entonces es mejor en esos pacientes realizar un tratamiento quirúrgico para poder estabilizar la fractura y que ésta se recupere mediante consolidación primaria, recuerden. Bien, más o menos ese en forma general de a quienes les ponemos tratamiento conservador y a quienes les determinamos un tratamiento quirúrgico. Siempre hay que tener en consideración, ojo, fracturas que se encuentren a nivel de una articulación, el tratamiento es quirúrgico también. No se olviden. Paciente que tenga, por ejemplo, fracturas a nivel de la cavidad glenoidea, está comprometiendo la articulación, quirúrgico. Fracturas a nivel de la cabeza del húmero, está comprometiendo la articulación, quirúrgico. Fracturas a nivel de la cabeza femoral, compromete articulación, quirúrgico. Y así sucesivamente. Muy bien, el tratamiento conservador, ¿cómo se puede dar? Entonces el tratamiento conservador corresponde básicamente a la colocación de una férula, ¿sí?, una férula o un yeso circular o completo. Inmovilización, reposo o descanso, analgésicos, obviamente para el dolor que pueda estar sintiendo el paciente, y si hay la posibilidad por la férula que no es completa,
de tratar de colocar hielo para tratar de desinflamar un poco la zona, por lo menos los primeros días. Muy bien, eso en cuanto al tratamiento conservador. Este tratamiento se puede realizar con vendas de yeso, se pueden poner férulas, yeso circular como les mencionaba, o podemos poner cabestrillos, ¿sí?, acompañados de férulas de yeso o yeso circular, en el caso de las fracturas de los huesos de la articulación que conforman la articulación del hombro, o los huesos de la articulación del codo o de los del antebrazo. Existen vendajes especiales también para las luxaciones, para las fracturas, que son los vendajes de Belport, los vendajes en 8, por ejemplo, para las fracturas de clavícula. Pero bueno, lo que nos interesa saber de forma general es eso, que la inmovilización se puede realizar con todo este tipo de equipos, y que básicamente consiste en el reposo, en la analgesia y esperar a que el hueso, si no está desplazado porque es conservador, el hueso se recupere en 6 a 8 semanas. Y por último, para terminar, el tratamiento quirúrgico se da pues en los pacientes que hemos mencionado, y se puede utilizar varias técnicas quirúrgicas. Entre ellas se pueden utilizar placas con tornillos. A esto se lo conoce como osteosíntesis, ¿sí?, cuando se utiliza placas con tornillos. Se pueden realizar la colocación de clavos endomedulares, sobre todo en los huesos largos, ¿sí?, para poder, y cuando son fracturas transversas, para que se pueda pues consolidar de forma adecuada. Y esto es más que nada para mantener estable las superficies óseas. O se pueden realizar procedimientos como con las agujas de Kearney, ¿sí?, sobre todo para los huesos metatarsianos. Mira, aquí vemos una fractura desplazada. Obviamente este tratamiento es quirúrgico. Entonces se ponen únicamente 2 pequeñas agujas de Kearney para inmovilizar y para estabilizar los fragmentos, y se lo deja en reposo para que solito vaya consolidando. Se pueden también utilizar otras técnicas. Estos son los conocidos tutores externos o tutores externos. Estos tutores externos se los utiliza más que nada cuando existen fracturas conminutas o fracturas expuestas, ¿sí? Esto es para estabilizar también los fragmentos óseos. Y por último tenemos pues también, en el caso de las fracturas de rótula, se pueden utilizar alambres con agujas de Kearney. Estas técnicas se las conocen como cerclaje en 8. Este cerclaje en 8 es el típico que se utiliza para fracturas de rótula. Bien, entonces más o menos hemos determinado nosotros los tipos de fracturas, cómo leemos una fractura, términos que vamos a utilizar adecuadamente de aquí a lo largo de toda nuestra vida profesional, sobre todo en traumatología, cuáles son las lesiones que se asocian a las fracturas, que son las lesiones nerviosas, cuándo damos un tratamiento conservador. Obviamente lo hemos dicho de forma general, pero ya más adelante en las siguientes ponencias van a dar de forma más detallada los tratamientos de diferentes patologías, etc. Entonces con esto pues yo me despido. Muchas gracias por estar pendiente de esta ponencia. Nos vemos en alguna otra ocasión que pues me inviten a realizar este tipo de charlas. Gracias a todos, que tengan un buen día. Hasta luego.